Muy bien, muchachos, buenos días. Antes de iniciar con la clase, les pido, por favor, que se anoten en el chat apellido, nombre y grupo, por favor, primero con los apellidos. Apellido, nombre y grupo, por favor, para tomarlo en cuenta como asistencia. Las personas que acabo de admitir, las personas que van entrando, anótense en el chat apellido, nombre y grupo, por favor. Muy bien. Pues gracias por haberse conectado, muchachos. Vamos a ver la segunda sesión que tenemos pendiente con ustedes, ya que ya el 2.2, 2.3 y 2.4 ya les dimos la clase. Yo les había mandado el video, pero bueno, es bueno también tener la sesión pues, para que haya preguntas aquí o participaciones, más que nada, ¿no? Más que nada las participaciones cuentan mucho. Y bueno, esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud, al igual que su familia, vamos a iniciar con lo que es la segunda sesión, la segunda videoconferencia, más que nada. Bueno, si alguien tuvo la oportunidad de ver el PowerPoint, se darán cuenta que en estas dos sesiones, o sea, la semana 3 y 4, prácticamente no hay clase, no hay tema. Solamente vienen dos actividades, aunque yo sí incluí una línea del tiempo a manera de recordatorio y también una imagen en otra diapositiva hablando de la temática después de la revolución. Si alguien tuvo la oportunidad de entrar a la plataforma o de ver los temas, se dará cuenta, como lo que tengo aquí ahorita en la imagen, dice análisis de un corrido revolucionario, actividad 3. Actividad 4, producto integrador, una crónica. Y hay un cuestionario. Si se dan cuenta, no hay temas para analizar, solamente son las actividades. Como les digo, yo sí, por eso la sesión va a ser muy cortita. Solamente se van a explicar las actividades, pero como les digo, yo les incluí una línea del tiempo a manera de recordatorio. Bueno, la actividad de la semana 3, ¿qué es, muchachos? Si se dan cuenta, yo les traigo aquí en el PowerPoint un recorte de la plataforma. Dice aquí, actividad 3, análisis de un corrido revolucionario. Sigo admitiendo personas, muchachos, los que acabo de admitir se anotan en el chat, ¿no? Apellido, nombre y grupo. ¿De qué trata la actividad, muchachos? Realiza el análisis de un corrido de la Revolución Mexicana, destacando los elementos que la caracterizan. Y, bueno, dice aquí en el punto número 1, revisa un corrido revolucionario. En su plataforma vienen 4. Yo aquí en el recorte pues solamente abarqué 2, pero vienen 4 que los tengo aquí a la derecha. Corrido del agrarista, la Adelita, corrido de Zapata, los folcloristas interpretan música de la Revolución Mexicana. Ahora, independientemente de eso, si ustedes conocen otro corrido diferente, lo pueden tomar para hacer la actividad. Le mencionaba al otro grupo que hay hasta corridos de caballos de la Revolución. Hay uno muy famoso que se llama, por ejemplo, el Siete Leguas, que traía Pancho Villa. Entonces, pueden escoger otro corrido revolucionario si no es que es uno de estos, ¿no? En el análisis, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta? Acá abajo a la derecha, el punto 4. Realiza un análisis del corrido elegido destacando los siguientes elementos. Personajes, si se mencionan personajes, acontecimientos y fechas, trascendencia social que pueda tener, haber tenido al escuchar ese corrido. ¿Qué trascendencia, muchachos? Por ejemplo, hemos de recordar en la clase que dimos que en la época de la Revolución había mucho analfabetismo en México. Sí, mucha gente no iba a la escuela. Más del 90% no sabía leer ni escribir. Entonces, el corrido en aquella época hacía las veces como de notificadores, daban noticias. En los corridos se cantaban los acontecimientos que estaban pasando en otros lugares del país. Entonces, esa puede ser una de las trascendencias que puede tener el corrido, porque narraba acontecimientos, narraban lo que estaba pasando en otros lugares, las injusticias, los enfrentamientos, etcétera. Importancia que tiene para la sociedad mexicana la existencia de ese corrido. Si aquí, bueno, entonces, y aquí yo les puse un ejemplo en esta diapositiva. Para la actividad 3,
ver y analizar los videos sobre los corridos. En equipo, elaborar un análisis del corrido. Selecciona corridos, el que hayan seleccionado ustedes, ¿no? Y le van a agregar una imagen relacionada al mismo corrido. Agregar al análisis una conclusión, que el análisis puede ser la misma conclusión esta aquí, ¿no? Aquí estoy señalando con el mouse. Puede ser la misma conclusión aquí el análisis del corrido, ¿no? No van a hacer análisis y conclusión, solamente uno de los dos, que en este caso nos piden un análisis. Agregar nombre completo de los integrantes del equipo, empezando apellidos, nombre y grupo. Ahora aquí, muy importante el punto 5. Cada integrante se queda con un análisis, con un documento. ¿Por qué? Porque a plataforma se va a subir de manera individual y a la carpeta de Drive me van a mandar uno por equipo, ¿sí? Uno por equipo, no se me vayan a enredar. Cuando hagan el análisis, ya cada integrante del equipo se va a quedar con un documento y lo va a subir de manera individual a la plataforma. Pero en la carpeta de Drive solamente pueden poner a uno de ustedes, a un encargado del equipo, y que lo suba de manera individual a la carpeta de Drive. Aquí dice. El análisis a elaborar debe ser muy creativo, utilizando la mayor cantidad de recursos, ya que se va a evaluar la creatividad que ustedes le pongan y el trabajo en equipo. ¿Sí? Bueno, y más o menos yo pongo un ejemplo de cómo les podría quedar. Ustedes pueden agregarle, no sé, otro fondo a la hoja. Yo le puse ahí como una hoja antigua. No sé qué tipo de imagen le pueden agregar ustedes. Yo le puse un ejemplo así. Corrido de la Revolución Mexicana, está el de la Adelita, el análisis aquí va en equipo y aquí los integrantes. Más o menos así les va a quedar su actividad. Repito, se quedan de manera individual uno para subirlo a plataforma y uno por equipo a la carpeta de Drive. Y aquí está lo que les comentaba. Aquí está la línea del tiempo. Como les comento, no había temática a analizar, pero de manera rápida, más o menos qué estaba pasando o los acontecimientos generales de la Revolución Mexicana. Los muchachos que acabo de admitir, por favor, se anotan en el chat apellido, nombre y grupo, por favor. Bueno, hay que recordar, muchachos, que para antes de la Revolución, pues estaba México muy convulsionado, mucha injusticia, los derechos sociales de los trabajadores eran vulnerados. Uno de los grandes reclamos de los campesinos eran que les habían despojado sus tierras, ¿sí? Querían la devolución de las mismas. En las industrias que había, por ejemplo, en las minas, por ejemplo, en Sonora, en Veracruz, antes de la Revolución, para 1906, la Revolución estalló en 1910, en 1906 ya en Sonora ya había levantamientos, ya había huelgas, porque los trabajadores tenían jornadas muy largas de trabajo. Ustedes saben que en la actualidad las horas a trabajar legalmente son 8. Ya hay personas que trabajan horas extras, ¿no? Pero en la época antes de la Revolución, a veces las jornadas eran hasta 10, 12, 14 horas. ¿Sí? Eran horarios injustos. Los salarios, pues no les ayudaba a las personas a sobrevivir. En estas empresas había unas tiendas que se llamaban tiendas de raya. Ahí, pues, ¿qué es lo que hacía el trabajador? Iba a pedir fiado porque ahí pedía alimentos, pedía vestido, calzado, etcétera. Y prácticamente su sueldo ya lo debía al momento de rayar, ya lo debía a la tienda de raya, porque además todo le vendían muy caro. Entonces, todo este tipo de acontecimientos hizo que la revolución estallara, el despojo de tierras, los abusos con los trabajadores, ¿sí? Cierto tipo de situaciones que, por ejemplo, si alguien se manifestaba en contra del gobierno, pues eran encarcelados. Entonces, todo esto estaba muy convulsionado en México hasta que, pues, antes de la revolución, Porfirio Díaz dijo, pues ya, México, yo ya me voy a retirar, después de haber gobernado México más de 30 años, vamos a promover elecciones libres, elijan a sus candidatos porque yo ya me retiro. ¿Qué es lo que pasa? Pues Francisco I. Madero hace su campaña para 1909, hace su campaña política por todo el país y bueno, está ganando muchos seguidores.
Y Porfirio Díaz está mirando esto y no le gusta y manda a encarcelar a Francisco I. Madero, ¿sí? A San Luis. Y ahí Francisco I. Madero lanza el plan de San Luis, ¿sí? Escapa de la cárcel y pues convoca a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. ¿Sí? Con estos acontecimientos se logra que Porfirio Díaz se vaya exiliado a París y se convoquen a nuevas elecciones. Y para 1911, ya con varios candidatos, pues Francisco Madero es el que gana la presidencia. ¿Sí? El asunto es, ¿qué pasa aquí, muchachos? Como la revolución todavía no termina, hay muchos enfrentamientos por todo el país, la primera preocupación de Madero es pacificar el país. Pero el asunto es que los revolucionarios, los obreros también estaban exigiendo lo que estaban pidiendo para la revolución. Por ejemplo, en Morelos, Emiliano Zapata ya tenía muchos años exigiéndole al gobierno la devolución de las tierras. Entonces, ya que entra Madero a la presidencia, pues él está ahí exigiendo la devolución de sus tierras, exigiéndole. Claro, Emiliano Zapata todavía sigue también con su movimiento armado. ¿Por qué? Porque todavía quedan personajes en el equipo de gobierno federal que todavía tienen enfrentamientos con los revolucionarios. Entonces, Francisco Madero le dice a Emiliano Zapata que entregue las armas porque pretende pacificar el país y a partir de ahí empezar con la devolución de las tierras. Se dice en los historiadores que Emiliano Zapata tenía una personalidad de muy terco, muy aferrado en sus decisiones y no quería ceder las armas. Hasta que en un momento lo convence Madero, entrega las armas. El asunto es que pasa el tiempo y no les devuelve las tierras. Y Emiliano Zapata, con esa personalidad que tiene, ahora se levanta en armas en contra de Francisco I. Madero. Con quien había luchado junto, ahora se levanta en armas en contra del presidente. Y bueno, pues continúa la revolución. Aquí hubo un problemita con Francisco I. Madero, ¿sí? Deja en su gabinete a personas que eran muy allegados a Porfirio Díaz. ¿Como a quién? Como Victoriano Huerta. Y a él le delega la responsabilidad del ejército. El asunto es que Victoriano Huerta, a ser un personaje de Porfirio Díaz, porfirista, entra en arreglos con otros más porfiristas, con empresarios mexicanos, con empresarios extranjeros que vieron afectados sus intereses, sus inversiones en México, sus empresas, etcétera, que los vieron afectados cuando entró Francisco I. Madero, porque Madero iba a expropiar las industrias, iba a regresar a los mexicanos lo que era de ellos, iba a regresar las tierras. Y acá en la época porfirista había grandes hacendados que le habían dado tierra, regalado las tierras. Entonces, ¿qué hace Victoriano Huerta? Entra en arreglos con estos personajes extranjeros, empresarios, mexicanos, etcétera, y promueve un golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero. Este golpe de Estado duró 10 días, por eso se le llamó la decena trágica. ¿Y en qué culmina la decena trágica? Pues quitan de la presidencia a Madero, al vicepresidente, porque en aquella época había vicepresidente, Pino Suárez, los encarcelan y los matan, junto con el hermano de Francisco Madero, Gustavo Madero. Y asume la presidencia Victoriano Huerta. Por eso a él, aquí a la derecha, donde dice 1914, se le llamó el usurpador. ¿Por qué? Porque asesinó al presidente y tomó la presidencia. Bueno, ¿qué pasa con esto? Entra Victoriano Huerta y ahora los revolucionarios continúan ahora la revolución en contra de Huerta. ¿Quiénes? Pues principalmente, ¿no? Carranza, Villa, Zapata, Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta. No confundir, ¿no? Mucha atención, no confundir Victoriano Huerta, que es el usurpador que mandó a asesinar a Madero, con Adolfo de la Huerta. ¿Sí? Uno es Victoriano Huerta y otro es Adolfo de la Huerta, un general de Sonora que junto con Obregón, Plutarco Elías Calles, todos ellos venían de Sonora. Entonces todos ellos enfrentados al ejército de Victoriano Huerta, que pues para 1915 también logran derrotarlo y sale exiliado a Estados Unidos. Provisionalmente toma la presidencia Venustiano Carranza, se nombra como primer jefe del ejército constitucionalista y bueno, hay algunos arreglos ahí, también hay algunas discordancias entre Carranza, por un lado,
y por el otro lado Villa y Zapata. Hay enfrentamientos entre ellos. Bueno, durante esa época se logra redactar la Constitución de 1917, que es la que actualmente tenemos. México ha tenido 3 constituciones, una en 1824, otra en 1857 y la que tenemos actualmente que se promulgó en 1917. Se dice, muchachos, que en su momento fue una constitución de las más vanguardistas en el mundo por todo lo que se recogía en ella. ¿Qué era? Bueno, los derechos laborales, jornadas de 8 horas, no trabajo de menores de edad, las consideraciones a la mujer, la prestación del seguro social, todo tipo de prestaciones que tenían los trabajadores. Otra, el derecho a la educación, muy importante, empezar a alfabetizar a todo el país, la devolución de las tierras y el subsuelo le pertenecen solamente al territorio mexicano, es decir, a los mexicanos. Entonces, derechos agrarios, etcétera, ¿no? Entonces, todos los reclamos que estuvieron presentes para que estallara la revolución fueron ahí consignados en la Constitución. Por eso se le consideró una de las más avanzadas en el mundo. Aquí mencionan un acontecimiento en el 19, el asesinato de Zapata, ¿sí? Y acá en 1920 entra a la presidencia el primer sonorense, Álvaro Obregón. A grandes rasgos, un resumen de la Revolución Mexicana. ¿Y qué tenemos aquí? Después de la Revolución, a partir de 1920, empieza en México un periodo que se le llamó la Reconstrucción Nacional. Y más o menos abarca del 20 al 34, del 20 a 1940, como dice acá a la izquierda. ¿Sí? Como mencionábamos en la diapositiva anterior, entra a la presidencia Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y después llevamos a cabo el maximato que se explicó en la sesión anterior. En estos periodos presidenciales, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, se empezó con la modernización del país. También se permitió la inversión extranjera, se vino la industria, la expansión de la educación. Había muchas cosas muy buenas en esa época, salarios buenos, salarios dignos, ¿sí? La industrialización y la modernización del país, carreteras, fábricas, mejor dicho, construcción de presas, ¿sí? Y bueno, aquí sucedió algo, ¿no? Hay que recordar que uno de los lemas de Francisco I. Madero era su sufragio efectivo, no reelección. Es decir, como ya Porfirio Díaz estuvo 30 años reeligiéndose como presidente, se pretendió que en la Constitución estuviera un artículo que señalara que el presidente no se podía reelegir. Pero ¿qué pasó con Álvaro Obregón? Modificó la Constitución para poder reelegirse. Entonces, al término de la presidencia de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón se fue candidato a la presidencia y modificando la Constitución ganó la elección. El asunto es que antes de tomar la presidencia fue asesinado, ¿sí? Se supone, se dice la historia, que por un fanático religioso, ya que Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, aplicando la Constitución en cuanto a la separación de la iglesia y del Estado, la separación de la iglesia y la educación, bueno, se tuvo que llevar a cabo en 1926 lo que se conoce como la Guerra Cristera. La gente, los mexicanos muy fanatizados con la religión católica, empezaron a defender a la religión, a los sacerdotes, a los obispos, etcétera. Entonces se llevó a cabo la Guerra Cristera, donde también hubo buena cantidad de muertos, expulsión de sacerdotes, expulsión de obispos, suspensión de misas, etcétera. Bueno, ¿qué viene después de Plutarco Elías Calles? El maximato. El maximato, ¿por qué? A Plutarco Elías Calles en la Revolución se le conoció como el jefe máximo de la Revolución, y eso de máximo se aplicó aquí como el maximato. ¿Por qué? Porque después de la presidencia, él siguió ordenando, ¿sí? Hubo elecciones, gana Emilio Portes Gil, pero el asunto es que Plutarco Elías Calles seguía dándole órdenes a Emilio Portes Gil. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el mandato ya era de 6 años, la presidencia. Bueno, si nos damos cuenta, aquí hay 3 presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, ¿sí? ¿Por qué 3 presidentes en un solo sexenio? Porque Emilio Portes Gil
ya cansado de la presión de Plutarco Elías Calles, renuncia a la presidencia. Y después entra Pascual Ortiz Rubio, que también está 2 años, y finalmente termina Abelardo L. Rodríguez. ¿Sí? Todos ellos tuvieron influencia de Plutarco Elías Calles. Bueno, termina la presidencia de estos 3. Hay elecciones. Plutarco Elías Calles promueve como su candidato a Lázaro Cárdenas, que lo tenemos aquí abajo. Para 1934, en las elecciones gana Lázaro Cárdenas. El asunto es que aquí él ya no se dejó manipular por Plutarco Elías Calles, a tal grado que lo expulsó del país, ¿sí? Y lo exiliaron a San Diego, California. Entonces, aquí tenemos uno de los grandes personajes de la Revolución Mexicana, como Lázaro Cárdenas, que según los historiadores es considerado el mejor presidente que ha tenido México. Está Benito Juárez, está Francisco I. Madero, pero Lázaro Cárdenas se considera uno de los mejores, ya que, muchachos, pues él aplicó precisamente más fielmente lo que fue la Constitución, principalmente ¿en qué? En la devolución de tierras. Fue el presidente que más tierras devolvió a los campesinos de la Revolución y que además entregó tierras. ¿Qué acontecimiento hizo también? Pues hay que recordar, por lo que más se le recuerda, por la expropiación de la industria petrolera, ¿sí? Entonces, son muchos acontecimientos. También llevó a cabo la expropiación de la industria ferrocarrilera y también llevó la educación a muchos lugares del país. Son muchas de las cuestiones por las que se le recuerda a Lázaro Cárdenas. Bueno, muchachos, si tienen alguna participación, avísenme, interrúmpanme, porque yo solamente veo las diapositivas. Si alguien levanta la manita ahí, yo no la puedo ver. Bueno, ¿cuál es la otra actividad? Antes de explicar la actividad del producto integrador de la crónica, quiero que vean esto que está aquí con la flechita amarilla. Hay un cuestionario o examen de evaluación de la unidad 1, ¿sí? Hay un cuestionario. Ustedes se van a meter al cuestionario, pueden tener por un lado sus apuntes, no hay ningún problema, así lo menciono en la plataforma, pueden tener su libro si es que ya lo tienen, o las diapositivas estas que estamos viendo. Lo que les pido yo es esto. Antes de cerrar el cuestionario, aquí les puse una notita. Antes de cerrar el cuestionario, tomar captura de la pantalla y la van a editar con su apellido, nombre y grupo. Lo van a pegar en un documento de Word y lo van a subir a la carpeta de Drive. O ya sea que me suban la pura imagen, la pura captura, pero con sus apellidos, nombre y grupo. Se lo encargo mucho, muchachos. ¿Por qué? Porque ya he estado revisando algunos cuestionarios y no tienen sus nombres. Y yo lo quiero anotar en mi lista de Excel y no sé a quién se lo voy a anotar. Ya le he mandado a los jefes de grupo que me investiguen de quién son, pero es que le estoy dando mucho trabajo a los jefes de grupo. Si se dan cuenta, los jefes de grupo tienen que estar en contacto con los profesores de las demás materias, de todas las materias. Les encargamos que las fechas de la sesión, que compartan con sus compañeros, los PowerPoint, las fechas, los enlaces, etcétera. Y para no estarles pidiendo más favores a los jefes de grupo, yo les pido que pongan mucha atención. Terminan el cuestionario, antes de cerrarlo, como dice aquí, antes de cerrarlo, le toman una captura y a esa captura la van a editar con su apellido, nombre y grupo y la van a subir a la carpeta de Drive. Aquí dice carpeta de Drive, cuestionario, ¿sí? Bueno, me regreso. Producto integrador de la unidad, una crónica histórica. Fíjense bien, en equipo van a elaborar una crónica y aquí están todos los temas que pueden elegir. La etapa armada de la Revolución, la Constitución del 17, el periodo del 20 al 33, los gobiernos de los sonorenses, que más o menos le expliqué ahorita, la educación durante el periodo del 20 al 33, el cardenismo, que me parece un tema muy importante, la corporativización. Si se dan cuenta, estos temas, por ejemplo, la corporativización no fue llevada a cabo en ninguno de los temas que vimos en clase. Estos temas ya los investigan por parte de ustedes. La participación de la sociedad durante el cardenismo, el nacionalismo y las artes también es un tema muy interesante y creo que es muy sencillo para hacer una crónica. Para llevar a cabo la actividad, ustedes tienen que saber qué es una crónica, ¿sí? Muchas veces en los noticiarios
La crónica consiste en la relación de ciertos hechos, ¿sí? Por aquí me parece que, bueno, aquí voy a leer el inciso C. Una vez elegido el tema, revisen su libro, lo que les decía hace un momento, ¿no? Para que valoren la información que hay. Pueden consultar otras fuentes, pueden meterse a internet, etcétera. Recopilen tanto texto como imágenes alusivas al tema. Recuerden que todo lo que consulten debe de ser referenciado, o sea, de dónde sacamos la información. Además, pueden recuperar algunas actividades que hayan hecho en la unidad 1, por ejemplo, aquí. Las actividades pueden sacar información de las actividades que hayan hecho. Con la información recopilada de tu libro, lo que investigaron, así como la información de alguna de las actividades, elaboren una crónica histórica, aquí donde tengo el mouse. Agregar al final del trabajo una conclusión personal sobre la importancia del tema que decidieron analizar. Es decir, ustedes van a realizar la crónica y al final viene una conclusión del equipo. Al ser tu trabajo una crónica, debe contener imágenes alusivas al tema. Tomen en cuenta que las características de la crónica, y aquí es donde más o menos nos explican cómo debe ser una crónica. Narración ordenada de hechos, acontecimientos. Las partes que la constituyen a la crónica son el titular, la presentación o entrada, el cuerpo o desarrollo y la conclusión o cierre. Ubicar la temporalidad, el lugar de los hechos e identificar actores o personajes. Por ejemplo, ustedes pueden relatar una de las batallas, por ejemplo, si ustedes se meten a internet y buscan la batalla de Celaya de Pancho Villa, se van a enterar de que fue una de las batallas de, pues, que más le pesó a Pancho Villa porque la perdió. Ahí pueden ustedes relatar una crónica con la información que está ahí, la fecha en que entraron a Celaya, contra quién se enfrentaron, contra quién perdieron, qué pasó al final, se replegaron otra vez hacia el norte, los revolucionarios, etcétera. O, por ejemplo, pueden también narrar lo que les comenté hace un momento. Porfirio Díaz dice que él ya se quita de la presidencia de la República. Bueno, entonces Francisco I. Madero en 1909 se va a elecciones, lo mandan a encarcelar, lanza el plan de San Luis, llama a elecciones y para 1911 ya es presidente de la República. Claro, ¿no? Con más información, pero más o menos ahí va a ir detallada la crónica, ¿sí? Por lo regular, muchas crónicas son relacionadas a enfrentamientos. Ustedes no sé si han visto en las noticias, a veces los periodistas que se van a las guerras, ellos relatan los acontecimientos a manera de crónica, ¿sí? Entonces, de esa manera puede ser. O pueden hablar de la presidencia de Lázaro Cárdenas, como decía ahí, el cardenismo. Entra Lázaro Cárdenas, no sé, expulsa a Plutarco Elías Calles, hace la expropiación petrolera, la expropiación de los ferrocarriles, devolución de tierras, etcétera, ¿sí? Más o menos está un poco relacionado como una línea del tiempo, pero en la línea del tiempo solamente hay palabras clave nada más, ¿sí? Ustedes si la han hecho, ponemos una imagen alusiva al tema y abajo la fecha y unas cuantas palabras nada más. Por ejemplo, expropiación petrolera, 1938, punto. Eso es una línea del tiempo. En la crónica va más texto, ¿sí? Bueno, investigar y analizar los temas, dice acá arriba a la izquierda. En equipo, elaborar una crónica histórica. Agregar nombre completo de los integrantes del equipo, empezando por apellido, nombre y grupo. Cada integrante del equipo se queda con una crónica, cada uno porque la va a subir a la plataforma de manera individual y va a subir una por equipo a la carpeta de Drive, ¿sí? Aquí tenemos en primer lugar al grupo 2.1. Si se dan cuenta, tengo 3 carpetas de Drive. Una para el análisis del corrido, otra para la crónica y otra para la captura de pantalla del cuestionario que van a hacer, ¿sí? Entonces, recapitulando, los que van entrando, bueno, ya estamos terminando la clase. Los que van entrando se anotan en el chat. Ya vamos a terminar la clase. Recapitulando, primera actividad, o sea, actividad 3. Actividad 3, análisis del corrido, ¿sí? Plataforma, van a ver 4 corridos que están aquí. Agarran uno por equipo, lo analizan, personajes, acontecimientos, etcétera, y más o menos les va a quedar como está aquí a la derecha. Más o menos. Ya si ustedes son más creativos, mejor. Le sube la calificación. Y aquí va el análisis y los integrantes del equipo.
vimos el repaso. Siguiente actividad, bueno, es la crónica, pero primero, otra vez repito, aquí en esta flechita amarilla viene el cuestionario. Igual lo pueden hacer a libro abierto, con su libro por un lado, o con las diapositivas, o con el internet, van a contestar este cuestionario. Antes de cerrarlo, muchachos, no se les olvide, captura de pantalla, y ya sea que la captura la peguen en un Word y le pongan sus datos, apellido, nombre y grupo, o que la misma imagen la editen y le pongan apellido, nombre y grupo. Y que es la actividad 4, el producto integrador. Mucha atención, muchachos, ¿no? Porque el producto integrador tiene mucho valor, entonces hay que hacerlo. Nos puede faltar posiblemente alguna actividad, pero el producto integrador no nos debe de faltar porque es el que tiene más peso. Crónica histórica. También a la mitad del curso vamos a hacer un video, una exposición, ¿sí? Y al final del curso vamos a hacer otra video exposición que también tiene mucho valor, ¿sí? Bueno, crónica histórica, relación de acontecimientos históricos de manera cronológica, ¿sí? Aquí está, y aquí están las carpetas. No sé si tengan dudas, muchachos. ¿Dudas? Voy a tomar captura de pantalla por la asistencia mientras ustedes pregunten sus dudas. Me gustaría, muchachos, y otra vez lo voy a mencionar en lo posible, si podemos juntar a los 4 grupos que le doy clase. Si se puede, ¿no? Si no, continuamos con el 2-1, con el 2-1 aparte y con los otros 3 grupos juntos. Pues es que no nos han organizado bien con las materias y las clases. Sí. Y pues no estamos seguros de cuándo podemos y cuándo no. Ah, sí. Y que sí, hasta cuándo tenemos para subirlo de la primera actividad. Ah, muy bien. Me parece que no le puse fecha, o sí le puse. Aquí están, mire. El asunto es que, como a ustedes les di la clase después, esta clase yo la di la semana pasada, los muchachos de los otros grupos tuvieron más tiempo. Ustedes, a ver, estamos hoy es martes, 21, 23, hasta el domingo, muchachos, hasta el domingo. Hoy es 23, 24, 26, hasta el 28. Para ustedes 2-1, hasta el 28 para subir las actividades, ¿sí? Recuerden que ya estamos cerrando la primera unidad. Ya estamos cerrando la primera unidad. Significa que estas actividades, todas las de las semanas, las 4 semanas, ya las tienen que tener hechas. ¿Sí? Mucha atención a eso. Si alguna persona tuvo alguna dificultad del internet, se me compuso el teléfono, con el jefe de grupo, hágale llegar un mensaje y el jefe de grupo me lo va a mandar a mí. ¿Sí? El profe, ocupo un día más, ocupo 2 días más, mi teléfono se descompuso y el domingo me voy a ir al ciber y ahí voy a subir todo lo que ya tengo. Dígamelo, ¿no? Y se los digo, muchachos, díganselo a todos los maestros, díganselo, o sea, nosotros estamos para ayudarlos a ustedes. ¿Sí? Cualquier duda, yo soy asesor del 3.7, soy tutor del 3.7. Si en algo los puedo ayudar a ustedes, díganme también. Profe, es que, no sé, el profesor de matemáticas nos dejó todo de una. Usted le puede decir algo que nos espere, ya le dijimos, pero no nos puede esperar. Si creen que yo los puedo ayudar en algo, díganme. Y si yo puedo hablar con el profesor, si me llevo bien con él, les pido el favor de que lo espere un día más o algo así, ¿no? Tengan confianza, no nomás a mí, a todos los profesores, ¿sí? Bueno, muchachos, si no hay dudas, entonces voy a detener grabación y bueno, pues les agradezco que se hayan conectado.